y en el vídeo de hoy les voy a enseñar mi rutina de glúteo. Bueno, lo vamos a enseñar. Y lo hago con mi entrenador, que es Nico. ¿Qué tal, chicos? Pues nada, yo soy Nico, llevo entrenando a chicos y chicas desde hace más o menos unos 5 años. ¿Cuánto llevo entrenando yo contigo? Pues por lo menos unos 6 meses. 6-7 meses. 6-7 meses. 6-7 meses, ya, bastante. Bastante ya. Ya los gains se tienen que notar. Se está aguantando bien, la verdad. Que nada, hoy vamos a preparar un entrenamiento bastante intenso, la verdad. Muy reducido en ejercicios, porque la verdad que para mí algo súper importante, tanto para las chicas y con los chicos, es la intensidad, ¿vale? O sea, a mí me gustan hacer entrenamientos de poquito peso y hacer muchas cosas, y al final de todo, para mí la más importante para el gimnasio es venir con ganas y sobre todo con entusiasmo. Así que para mí todas mis chicas siempre van al fallo y a entrenar pesado y sin miedo al peso, ¿vale? Que es algo muy importante. Os vamos a presentar un poquito de entrenamiento, a continuación a ver qué, y luego qué opinión o qué puntuación le dan al esfuerzo de hoy. Exacto. Entonces explica más o menos qué ejercicio vamos a hacer. Bueno, pues mira, el primer ejercicio de todo es abducción en máquina, ¿vale? Típico ejercicio que me gusta hacer al principio del entrenamiento para activar bien el glúteo, ¿vale? Y sobre todo para entrar en calor, ya que es un ejercicio que no tiene mucho riesgo de lesión, entonces ahí empezamos bien a calentar bien el glúteo, así luego cuando los ejercicios son más pesados, es decir, ejercicios libres normalmente, pues vamos bien activados, ¿vale? Repeticiones muy altas, ¿vale? Entre 8, mínimo 12, ¿vale? Y siempre aquí buscamos usar métodos avanzados que son métodos para quemar más, es decir, las repeticiones y las series que a ustedes no les gustan, las que pican, las que duelen y las que te hacen gritar un poquito, ¿vale? De segundo ejercicio empezamos por peso muerto rumano con mancuernas, ¿vale? ¿Para qué? Igual, para hacernos más fuertes y sobre todo reclutar muchos músculos, ¿vale? Es muy importante en vuestros ejercicios, en vuestra rutina, hay ejercicios pesados y básicos, ¿vale? Ya que son, por decirlo así, la base, ¿vale? Así que nada, 3 series bien pesadas y vamos a hacer. De tercer ejercicio no puede faltar unas buenas búlgaras, ¿vale? Búlgaras. ¿Quién odia las búlgaras? Todo el mundo. Creo que todo el mundo odia las búlgaras. Todo el mundo. Las odiamos. ¿Tú las odias? Las odio, bueno, pero no pasa nada. Búlgara. Si sacan buen culo y pierna, Para lo que sea, lo que digo, sea. para 2 series de búlgaras pesadas, ¿vale? Entre 6 y 8 y luego seguido repeticiones parciales para quemar bien, ¿vale? Así que bueno, ese sería el tercer ejercicio, sería búlgara. De cuarto ejercicio hemos metido la sentadilla jaca, otro igual, jaca, ya la mierda. Odiamos. Puntuación de odio de jaca. ¿Bien? ¿Sí? Sí, odiamos las jacas que las búlgaras. 2 series también de jaca, ¿vale? A repeticiones altas, que todavía son más odiadas, y luego 2 descendentes, ¿vale? Es decir, una vez que llegamos a la última repetición marcada, se le baja el peso y se sigue haciendo repeticiones. Y bueno, luego terminamos con el ejercicio excelencia del gimnasio, hip thrust. ¿Quién chica lo ha hecho hip thrust? Hip thrust. Nico me hace hacer hip thrust como 80 veces. 800 veces. ¿Lo qué? 2 veces en el día, 800 veces en el día. Odiaba hip thrust. Pero ahora le cogí. ¿Sí? Le estoy cogiendo cariñito. Hip thrust es lo mejor para el culo, ¿no? A ver, la evidencia dice que el mejor ejercicio es hip thrust. Hip thrust. ¿Vale? Sin duda. Claramente hacerlo bien, ¿vale? Porque hay un montón de gente, sobre todo, que lo hacen mal. Es decir, ponen mucho peso y no hacen el recorrido completo, o no para arriba, ¿vale? Es importante eso. El máximo peso que puedas ponerle tú, no el que puedas hacer tu influencer. Exacto, porque veo también un montón de gente que ponen un montón de peso, pero no lo hacen bien. Y de nada te sirve tener tanto peso si no lo haces bien. Mejor bajarle el peso. Mucho mejor. No sentirte mal por bajarle el peso, pero más que sea hacer la técnica bien. Súper importante, ¿vale? Contra eso. Y haces un ejercicio de glúteo y no sientes el glúteo, lo estás haciendo mal. Lo siento, ¿vale? Así que es el mejor consejo del mundo. Si te tienes que bajar de ese hip thrust o terminar el hip thrust y decir, y que te duela, que lo sientas ahí arder. ¿Vale? Así que estás haciendo la rutina. Parece sencilla, sin más, pero es súper intensa, ¿vale? Lo más importante de este entrenamiento que vamos a hacer es la intensidad, ¿vale? Que para mí es un factor súper importante, la intensidad, que cueste, que te haga llorar. Si vas al gimnasio y sales tal cual, oye, no estás entrenando. Gracias a Nico por este pequeño resumen. Y ahora nos vamos a entrenar. ¿Estás lista? Estoy lista. ¿Estamos listos? Let's go. Let's go. A sufrir en cámara, tengo que poner buena cara. Sí, claro. Bueno, realista, cara realista. Exacto, eso pensé yo también, digo, voy a poner rutina de glúteo realista. Es que yo veo a la gente y digo, y así, y todas maquilladitas, y con el pelo así. Es imposible. Es imposible. Venga, de 8 y 12, aguantando un segundo
abrir. Una vez que llegas a la última le bajamos eso y hacemos un precio 2. Ahora sería una serie. Ahí, vamos. Intenta no otro. Ahí. Acabo de hacer 20 en peso muerto, o sea, 40. Y ahora Nico se cree que yo soy Hulk y me va a traer 25, o sea, 50. Nico se cree que soy Hulk, ayúdenme. 25 kilos porque Nico se cree que soy Hulk. Te falta de un chico flaco ya. Y claro, aquí hay 50 kilos. Ay, Dios mío. 50 kilos, Nico acaba de buscar en ChatGPT, que lo usamos todo el mundo, animales que pesan 50 kilos. ¿Qué Pues animal? mira, perro grande como un labrador o un husky, oveja adulta, una cabra, un canguro macho, nutria, chimpancé, pitón. O sea, estoy levantando un chimpancé. No se va a ver, ¿no? Ah, No se ve. hasta una vez un joven. Joven. Vamos a ver si no muero. ¿Tú crees que me compré una cabra? Un husky, creo que prefiero me compré una husky. ¿Una cabra? Bueno, una cabra. Sí, una cabra está loca, Cabezazo. ¿Tú cómo comes una cabra? Creo que también ese bicho con los cuernos embalados. Yo un husky, no sé, como que... Lo puedes coger mejor. Como que me dice que lo podría coger. Dicen que 50 hombres pueden contra un gorila o algo. 100. 100. A ver, tío, yo creo que sí, joder. Creo que no. ¿Uno? Nico. Creo que son 100 personas. A ver, No. como si peguen el pecho. Yo me voy, digo, venga. Nos van todos corriendo, tío. Dice, venga, me da igual si somos 100 o 500. Ni de coña. Esto no lo levanto ni de coña. Caga, no se lo levanto, se lo levanto. Uno. Eso. Bien, no. Va. Dos. Eso, dos veces. A 5 tienes que llegar. Va. 3. Vale. Vale, bien. Vea, la bajada. De una, ¿eh? Es 7. 8. 9. Vea. Para primero estuvo pesada, ¿eh? Estuvo. Casi me muero, Nico. Bueno, la levantaste bien, ¿eh? Casi muero. Pero aquí estamos. Eso es. 1. Perfecto. Eso es. Va. Puta madre. Y ahora misma pierna, parciales, ¿vale? Igual ahí. 1. Ahí. 2. Eso es. 3. 4. Vale, bien. Ay, la otra pierna todavía. Mirada fija. 1. Aquí me duele más el glúteo. Sí, ¿no? Ahí. Vale. Ay, ahora me dolió más el glúteo. Ahora sí, ¿eh?
Que esta bien, está bien. 1, 2, 3, 4. Vale. Bueno. ¿Cifras de última, Nico? 2. Va. 3. Va. 4. Va. 5. Una más. Mi primera vez cuando salí del gimnasio. Se acabó la tortura. Casi muero. Se ve blanquita, Casi. Estoy blanca. Estoy blanca, ¿verdad? Vitamina D. Estoy blanca, pero si cogí color el otro día. Vitamina D. Es esta luz o es el mareo que me está dando. Lo conseguí, lo hice y otro día más de piernas superado. Leg day, chicos, leg day, no se salten el día de piernas. Nunca, nunca. Después otra cosa que yo quiero explicarles a ellos. La alimentación. ¿Es algo muy importante, sí o no? Para mí uno de los principales errores de la gente es que la gente se cree que come bien, pero no lo come bien. O sea, es decir, comes en tu alimentación súper buena, pero claro, el promedio de la gente es que come muy mal. Y como la gente come muy mal, se cree que por comer un poquito mejor come bien. Es decir, una ensalada no está bien. No es saludable una ensalada, ¿vale? Un plato tiene que tener de todo, ¿vale? Hidratos de carbono, por ejemplo, arroz, papa, batata. Sobre todo en chicas, tienen que comer siempre un poquito más de lo que tú crees. Es importante que la dieta pues, no sea basada en internet, ni que te inventes nada, ¿vale? Una dieta pautada, una dieta que sea equilibrada y sobre todo flexible para ti, ¿vale? Si es una dieta que no la puedes seguir a largo plazo, no la hagas. Esa es una pregunta ahora. Vale, imagínate que te lo pregunto a ti porque tú, al final, la gente pues se va a identificar más contigo de conmigo, ¿no? El entrenador que se pone a hacer las cosas. Vale, imagínate, ¿cuál fue tu peor error en la nutrición para ganar músculo? O de entrenamiento, o sea, tu peor error de cara a comer para entrenar. Comer poco. Comer poco. Comer poco. Yo pensaba, te lo juro que yo pensaba que tenías que entrenar un montón, pero no comer mucho. Por lo típico, ¿sabes? En plan, lo típico digo porque es lo que se escucha. Que si comes mucho engorda. Y Rodrigo siempre me decía, tienes que comer, tienes que comer, que comas, Yasmin come. Y yo, que no, te voy a engordar. Hasta que me lo dijiste tú. Y Rodrigo dijo, te lo dice Nico y si lo hace. Hasta que me lo dijiste tú. Un alimento que nunca hayas comido y que ahora te guste y que sea saludable. Algo que tú digas, guau, nunca lo he comido y cuando empecé a hacer la dieta con Nico, pues me gusta. Por ejemplo, los dátiles. Vale. Que me dijiste que súper bien y tal. O sea, nunca lo había ni probado, ¿no? Pero yo decía, ay, qué asco. Cucarachas. Literal. ¿Cómo no lo dices? Literal, yo veía eso y yo decía, ay, no. Y mis compañeros se lo comen, mi padre le encantan los dátiles y yo decía, no, yo nunca me voy a comer eso, se ve asquerosísimo, no. Tú me lo pusiste en la dieta y dije, pues tengo que comérmelo. Me gustan los dátiles. Bueno, chicos, están son buenísimos miel, y es dulce, ¿sabes? Y te quita ese antojo a dulce. Es una pregunta de comida. Bueno, no pregunta, si algo más para conocerte, para que todos te conozcamos en el mundo más fino. Pero un poco cheat meal, ¿no? Un poquito más comida así de guarda. Vale. ¿Cuál es tu cheat meal favorito? Tú dices, bueno, Hamburguesa. Pero no hamburguesa McDonald's, Burger King, no. Una hamburguesa, pero una buena hamburguesa. Contundente, ¿no? Contundente. Con su pan, doble de dura. carne ahí. ¿Tu hamburguesa perfecta cómo sería? Simple, la mía simple es smash, tiene que ser smash. Tiene que ser smash. Queso, cheddar. Cebolla caramelizada. Vale. Bacon, pero el bacon tiene que ser Crujiente. crujiente. Vale. Que yo lo muerda y eso haga crack, ¿sabes? Y ya está. ¿Y No pan? le pongo salsa. ¿Qué pan? ¿Qué tipo de pan? Pan brioche. Sí, El vale, brioche. sí. Pan brioche. Vale, Ese vale. es mi chicleo. Esas fueron tus 3 preguntitas. Ya me Pregunta. conocen más ya.